Jóvenes, muy buen día cada uno de ustedes. Que tenga cada uno de ustedes muy buen día. En este caso me presento. Mi nombre es Eliezer Cruz, ¿verdad? Sería el profesor titular de ustedes acá en el curso de programación. En esta oportunidad me disculpo por no asistir al colegio, ¿verdad? Ya que por cuestiones de salud estoy acá en casa, ¿de acuerdo? Estoy acá en casa grabando esto para ustedes para poder continuar con lo que es y poder ya iniciar con los temas, ¿verdad? Porque está avanzando el tiempo y tampoco lo vamos a dejar hasta cuando vamos a vernos, ¿verdad? Sino en este caso ya estaríamos nosotros implementando nuestra primera clase el día de hoy. Y como primer punto tenemos el cronograma de actividades que estaríamos hablando en este momento, que es el cronograma de actividades que estaríamos trabajando acá en el transcurso de toda esta unidad. Y nos dice cronograma de actividades 2022, nombre catedrático Eliezer Cruz, mi persona, a los grados que son, en este caso, el grado únicamente asistente acá es cuarto bachillerato, ya que es cuarto bachillerato quien lleva el curso de programación. Luego tenemos el nombre del estudiante, el plan que pertenece, ¿verdad? Que en este caso es el plan, ambos planes, plan sábado y domingo que corresponde, y la asignatura que es programación. Luego nos dice que a continuación encontrará una serie de fechas importantes donde se deberán entregar las guías de aprendizaje de la unidad 1. Y veamos, hagamos lectura de esto. Guía de aprendizaje número 1, 12 de febrero, 10 puntos. Guía de aprendizaje número 2, 19 de febrero y 20 de febrero, que sería 10 puntos. Guía de aprendizaje número 3, 26 de febrero y 27 de febrero, 10 puntos. Luego de intermedio de esas tres guías, nosotros ya ingresamos con una prueba corta. Esta prueba corta, que es la fecha 26 de febrero, la aplicación que tiene un valor de 5 puntos. Es muy importante evaluar nuestros procesos de aprendizajes que llevamos en estas tres guías. No, usted diga, esa prueba corta y todo eso. No, las pruebas cortas literales se hacen para poder evaluar cómo vamos en conocimientos, ¿verdad? Eso es lo único, no se asusten. Esto tampoco es una gran cosa, ¿verdad? Entonces, por favor, es una prueba corta únicamente para evaluar cómo vamos en conocimientos. Y lo digo, yo siempre lo digo, donde quiera que esté, si usted pone atención, anota y hace sus tareas, las pruebas cortas le van a ser sencillamente fáciles, ¿verdad? Luego tenemos la guía de aprendizaje número 4, está entre el 5 de marzo y 6 de marzo, 10 puntos. Guía de aprendizaje número 5, 12 de marzo, 10 puntos. Guía de aprendizaje número 6, 19 de marzo, 10 puntos. Tenemos la prueba corta número 2, el 19 de marzo, ¿de acuerdo? Que tiene el valor de 5 puntos. Es decir, que la aplicación de esta prueba corta, siguiente que número 2, es el 19 de marzo con 5 puntos. ¿De acuerdo? De la misma manera, esa prueba corta es para evaluar los conocimientos de la guía 4, 5 y 6, ¿verdad? Todas estas guías y las pruebas cortas en común nos hacen un total de 70 puntos, ¿de acuerdo? Un total de 70 puntos. De la misma manera viene la evaluación de unidad. Y usted dirá, uy, evaluación otra vez. Pues la evaluación como es igual que una prueba corta, no se asusten. Una evaluación es para poder evaluar cómo se están en conocimientos y lo repito, lo recalco. Usted anota todos sus apuntes, lo tiene bien ordenados, pone atención, hace sus tareas. Excelente, usted hasta puede sacar un 100, ¿verdad? Y yo lo digo que en una forma virtual es para poder aprovecharla porque uno puede sacar más de lo que da, bueno, los puntos más de lo que uno se imaginaba, ¿verdad? Luego de esto viene una nota muy importante por acá. Tomar en cuenta que dentro de la plataforma de Classroom están establecidas las clases grabadas y las guías de aprendizaje en archivo PDF. En el mismo encontrará videos de ayuda como ejemplos realizados en clase.
El estudiante debe de entregar las guías de aprendizaje de la siguiente manera. Es decir, que en Classroom, una plataforma que estamos utilizando acá, si usted la ha utilizado, excelente, yo creo que me va a facilitar el uso, ¿verdad? Es una plataforma para poder llevar el control de todas sus actividades que usted va a entregar, como también el control de notas, el control también de las actividades que estaríamos realizando, ¿verdad? Para meterlas ahí, ¿verdad? Subirlas de videos y todo esto por el estilo, ¿verdad? Si hay videos, grabaciones, ahí se suben y únicamente usted se encarga de ver, entrar y verlos, ¿verdad? Es una plataforma gratuita para estudiantes. Tenemos el inciso 1, vía virtual. El alumno encontrará un espacio en Classroom donde debe de subir la solución de la guía de aprendizaje. Escuchen muy bien. El alumno encontrará un espacio en Classroom donde debe de subir la solución de la guía de aprendizaje. Es decir, que usted lo tiene que subir a Classroom su tarea de una forma escaneada o fotografiada, ¿verdad? Una de dos. Usted le toma fotos o si es algo práctico únicamente lo sube, ¿verdad? Entonces lo realiza y lo sube, ¿verdad? De esa manera estaríamos trabajando. Hay otra vía de cómo entregar, la vía presencial. El alumno en caso de emergencia, escuchen muy bien, en caso de emergencia. En caso de emergencia, por razón desconocida, no se subió la guía de aprendizaje en Classroom, procede a la entrega manual donde se debe identificar con folder forrado, con gancho, con hojas en blanco y carátula. Identifíquelo con sus datos académicos. El mismo en tamaño oficio todo. Y hecho a mano como las anteriores, ¿verdad? La entrega es en el colegio. Esto usted lo va a entregar no el día que usted quiera, no, es el día que nosotros estemos ya convocados para poder asistir al colegio, ¿verdad? Perdón. Entonces, de esa manera estamos trabajando con la parte de nuestro cronograma. Yo creo que acá no hay mucho más de qué hablar. Yo procedo a lo siguiente, que es la guía de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que están esperando ustedes? Que ya vean tareas, quiero hacer tareas, ya compré mis útiles, entonces necesito hacer mis tareas. Entonces, acá ya viene la guía de aprendizaje número 1. El nombre del estudiante, usted si usted puede descargar esto, excelente, ¿verdad? Lo felicito desde ya. Si no, no hay ningún problema, descárguelo en su celular o en su computadora y manténgalo ahí. Luego tenemos el grado, escribe usted su grado, la fecha de entrega, el día cual se va a entregar, ¿verdad? El docente, y quién es el titular de la asignatura, y tenemos el plan que usted va, o que usted se adaptó, ¿verdad? Es de sábado o domingo, ¿ok? Luego de llenar este encabezado, tenemos los temas para que usted no se pierda, ¿verdad? Diga, bueno, ¿qué temas vieron? ¿Qué temas continúan? ¿O qué temas vamos a ver? Claramente acá están los temas. Los temas que estamos viendo, que es la programación, ¿de acuerdo? Luego vemos un poco de historia de programación, no historia de América, ¿verdad? Como Cristóbal Colón y algo por el estilo, ¿verdad? No, es acá historia de la programación. Luego tenemos lenguaje, máquina, tipos de lenguajes, alto nivel y bajo nivel. Luego que hemos visto esto, entramos al apartado de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Partes de un algoritmo, que las partes de un algoritmo es el inicio, el proceso y el fin. Luego tenemos las características de un algoritmo, que es ser preciso, ser finito, definidos y concretos. Luego tenemos los tipos de algoritmos cualitativos y cuantitativos. Usted dirá, profe, ¿y esos temas qué onda? Pues son temas que literalmente entran dentro del curso de programación que son muy fundamentales. Ahorita empezamos un poquito así con teoría y todo por el estilo y cuando ya estemos ya culminando con esto, arrancamos con la parte de la práctica, ¿verdad? Pero por el momento vamos a ver un poquito de teoría, ¿verdad? Hay una frase, y yo siempre lo digo donde quiera que estoy también, que sin práctica no hay teoría y sin teoría no hay práctica, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante llevar la práctica y llevar la teoría de la mano. Muy bien, vamos y tenemos algo acá pero muy importante. Yo sé que toda la información es importante, pero esto es más importante porque son los recursos. Entre los recursos tenemos la número 1, que es el enlace de Zoom. Este enlace de Zoom lo estaríamos nosotros utilizando, ¿de acuerdo? Cuando nos conectemos a nuestra clase virtual, cuando estemos en casita y nos toca recibir la clase desde casa. Acá nosotros nos podemos conectar por medio de este enlace. Y usted viene su celular o su computadora, le da clic automáticamente y ya le lleva hacia la clase, ¿verdad? El ingreso.
En caso contrario, si usted no pudo ingresar, entonces acá le dejo el ID. El ID para poder digitalizar, escribe entonces, quiero ingresar a una nueva reunión, usted le da el ID y luego le da el código de acceso, ¿de acuerdo? Luego de esto tenemos otro apartado por acá, que es el enlace o acceso a Classroom. Ya habíamos hablado con anterioridad en el cronograma de Classroom, ahora acá está el acceso directo. Acá he dejado el enlace para que usted lo pinche, le dé clic y le dirige directamente a la clase, ¿verdad? Es decir, que le da un acceso directo y automático a la clase donde usted puede ver la guía de aprendizaje, la clase grabada, ejemplos, videotutoriales, enlace nuevamente de Zoom, ¿verdad? Ahí está ordenado por cada sección todo lo que usted necesita. Classroom nos va a ayudar a llevar un orden de tareas, de entrega de tareas con fechas definidas y horario y al mismo tiempo con su nota. Usted puede llevar ahí el control de su nota. ¿Cuánto lleva? Si ya ganó, ya perdió, ya ganó, ya perdió. O le puedo rogar al profesor que me dé unos puntos más, ¿verdad? Típico, ¿verdad? Entonces ahí lleva usted el control de sus notas. Y acá tenemos el código de acceso, que es el código de acceso en caso de que usted no pueda ingresar con este código, perdón, no puede ingresar con este enlace, ingresa con el código, ¿verdad? Que es el código de acceso. Muy bien. Ahora vemos su tarea. Tenemos acá la tarea y nos dice, las tareas son enviadas a Classroom según la fecha de cronograma de tareas, escanear y fotografiar la tarea para poder ser enviada. Instrucciones. En el cuaderno o hoja se escribe el concepto de los siguientes términos. Sea entre el lenguaje máquina de alto nivel o de bajo nivel, escriba 5 lenguajes de alto nivel y 5 de bajo nivel, qué es un algoritmo, cuáles son las características de un algoritmo, qué diferencia hay entre algoritmo cualitativo y algoritmo cuantitativo. Esas preguntas usted las va a redactar en su cuaderno o hojas y las va a tomar fotografía y lo va a subir, ¿verdad? Siempre y cuando convertirlas en PDF sería excelente, ¿verdad? Tenemos como una segunda serie. A continuación encontrará una serie de enunciados. Realice de la mejor manera lo que se le solicite a continuación. El enunciado número 1, en forma breve y resumida, relate lo que aprendió sobre el tema historia de la programación. Es decir, que yo voy a hablar de programación de la historia, usted únicamente tome nota, ¿verdad? Tome nota, o si no va a tomar nota, entonces va a investigar más adelante, ¿verdad? Pero lo importante es de que usted, en forma breve y resumida, relate la historia de la programación. Usted se preguntará, profe, ¿cuántas líneas? Pues pueden ser mayor de 10 líneas, ¿de acuerdo? Porque sí es bastante contenido. Y luego de culminar, también le toma fotografía, lo escanea y lo puede enviar, ¿verdad? Luego vamos con el siguiente, con el tema tipo de algoritmos. Copie los algoritmos que muestran la siguiente página. Si usted pincha en este enlace, le va a dirigir automáticamente hacia acá, una página web, donde usted va a encontrar unos algoritmos y únicamente los tiene que copiar, ¿de acuerdo? Copiar o escribir en su cuaderno, ¿de acuerdo? Viene usted, escribe ejemplos de algoritmos cualitativos, escribe los algoritmos cualitativos, usted sabrá cuáles son. Luego escribe ejemplos de algoritmos cuantitativos, escribe los que no sé cuáles considera, ¿verdad? Y ya se muestran, ¿verdad? Así sencillamente. Vamos con lo siguiente. Yo creo que hasta acá hemos llegado con la parte de lo que es la guía de aprendizaje. Ahora vamos y hablemos un poco más de contenido, esperando de que no hayan dudas en este punto. Y si usted tiene alguna duda, no, valga la redundancia, no duden en escribir, ¿verdad? Que estamos a la orden de 8 a 3 de la tarde los días sábados y domingos para poder solventar su duda, ¿verdad? Bueno, creo que hasta acá lo estaría dejando con esta parte y vamos a iniciar ya directamente con los contenidos. Acá yo tengo una presentación, este mismo se lo voy a subir para que ustedes lo tengan y se guíen, ¿verdad? Que es muy, muy eficiente. Y tenemos guía de aprendizaje número 1, programación cuarto bachillerato. Guía o temario, ¿verdad? Tenemos acá la programación, ahí podemos ver que es uno de los temas que estaríamos viendo y nos lleva directamente hacia otro lugar, ¿ven? ¿Qué es programación? Veamos qué es programación. Nos dice acá, ¿qué es programación? Bueno, dice que la programación es el proceso de escribir en un lenguaje de programación el código fuente de un software. Un término más amplio de programación puede incluir no solo a escribir, sino a analizar, probar, depurar o mantener el código programado. ¿Y usted, profe, programación qué dijo que es? Porque no entendí absolutamente nada. No suele pasar.
Inclusive a veces se piden libros, fíjense, eso pasa en todo lugar. Se piden libros y ahí está el libro y dice, bueno, vamos a hacer lectura del libro y el libro dice eso. ¿Tienen dudas? No. Y cuando a usted le surge un montón de dudas, ¿verdad? ¿Qué dice? No, a veces no entendemos, les soy muy honesto, a veces no entendemos los conceptos que están en los libros o en los textos y necesitamos traducirlos a nuestro lenguaje. Acá claramente nos dice que la programación es un proceso de escribir. ¿Pero qué va a escribir? Un lenguaje de programación. ¿Pero qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un conjunto de códigos. Y ese conjunto de códigos se transforma claramente en un software. ¿Y qué es un software? Son las aplicaciones que usted ejecuta en su celular, en la computadora, los juegos que usted juega, ¿verdad? Valga la redundancia, que usted juega en cada uno de ellos. Eso es la programación. Crear códigos, crear algo nuevo, no para usted, sino para la computadora y para la industria. Eso es la programación. En término más amplio nos dice que de programación puede incluir no solo a escribir, sino a analizar, probar, depurar y mantener el código fuente o programa. Eso es la programación. En fin, el último de la programación es crear programas o software. ¿Ven? Acá mejor ya no quiso explicar más y directamente le dice, bueno, programación es crear programas para un software o para un sistema operativo o para lo que queramos. Que luego dice se ejecuta, será ejecutado por otro programa o directamente por el hardware de una computadora. Eso es lo que nos están dando acá, ¿sí? Literalmente, que es la programación. Ahora veamos, yo creo que es programación y vamos a retroceder. Veamos un poco de historia, ¿sí? No de esa historia de que nosotros sabemos, de Story Channel, ¿de acuerdo? No de eso, sino de un poquito de historia. Imagen que elegante se ve, historia de la programación. Ahí pueden ustedes, muy antiguo, ¿verdad? Bueno, llevar a lo que es una diapositiva y esa diapositiva es la historia de la programación. Esta diapositiva, igualmente estoy utilizando el recurso para que usted sepa los momentos de historia de la programación. Bueno, computación, también es subir, ¿verdad? Es subir un video. Es algo similar a lo que usted ve acá, que es la programación, ¿de acuerdo? Entonces, si usted vio y ya vio la grabación de compu, creo que en intermedio hay un video que yo producí, yo le di play, ¿verdad? Y ahí se pudo observar la historia de la computación es casi similar a lo que yo voy a indicarles acá. Solo que acá no es en video, sino únicamente yo les voy a llevar, no los voy a dormir, sino los voy a llevar y viajar en el tiempo, ¿de acuerdo? Veamos entonces, para esto voy a agrandar un poco más la presentación y vamos a irnos a los años de 1980. ¿Qué nos dice en los años de 1980? Cuando en fecha era 1983, fue uno de mis amigos, Charlie Bay, en 1991, en los años, ¿verdad? En esos años, después piensa en una calculadora casi automática, inclusive. Yo le dije, ¿verdad? Bueno, vamos a crear una calculadora, Charlie, le dije, ¿verdad? Entonces, vamos, Charlie, creemos esta calculadora. Pero esta calculadora es una máquina analítica en un equipo gigantesco movido por vapor, que recibía, dice, los datos con cartones perforados. Y usted dirá, profe, ¿cuáles son esos cartones perforados? Pues esos cartones perforados eran como las galletas salada, que tenían hoyitos, ¿de acuerdo? Pero esos hoyitos son las informaciones que van saliendo, ¿de acuerdo? Ellos únicamente se van basando por esa información y van haciendo lectura, ¿verdad? Es como un nuevo dialecto, ¿verdad? Es un nuevo idioma, ¿de acuerdo? Y acá nos dice que este proyecto únicamente se quedó en ideas. ¡Wow! Se pasó sus años pensando en esta máquina analítica y para que al final únicamente queden ideas. Esto sí es doloroso, es como si me dijera, bueno, me ama, pero no me ama, ¿verdad? Así sencillamente. Esto es la calculadora analítica, ¿de acuerdo? Qué doloroso es saber eso. Bueno, seguimos y vamos hacia lo siguiente. El primer lenguaje programable, ADA. En 1982, ADA publicó en 1843 una serie de influyentes notas sobre la computadora de Charlie Bain. Es
Creo que Ada, yo creo que ustedes están tomando lo que es el ejemplo de Ada, así como Ada anotó todo lo que Charlie tenía, yo creo que así están ustedes ahorita anotando todo lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Tienen ahí sus notas, ¿ok? Luego dice que Ada, eh, ella tuvo una serie de notas de la computadora de Charlie Bay, la computadora analítica. Dice que fue la primera persona en escribir un programa. Es decir, que si hay chicas por acá, yo felicito a las chicas, que las chicas son las más inteligentes que los hombres, ¿verdad? Porque si pueden observar, la primera persona en programar fue una chica. Wow, qué nivel, ¿verdad? Luego se dice que su primer programa que utilizaba dos bucles, ¿de acuerdo? Son ciclos, bucles son ciclos, ¿de acuerdo? Con esto demostró la capacidad de bifurcación de la máquina de Bay. Es decir, que Bay pensó en la máquina analítica, pero Ada fue el complemento para esa máquina. ¿Por qué? Porque le dio vida a esa máquina con este lenguaje, ¿de acuerdo? Esto es la programación, darle vida a lo que nosotros tenemos físicamente, ¿de acuerdo? Es como una computadora. ¿Qué pasa si usted tiene la computadora y no tiene sistema operativo? De nada nos va a servir la computadora si no hay sistema operativo. De la misma manera, creó la computadora analítica, pero no hay un sistema que lo ejecute y Ada creó ese lenguaje, ¿verdad? Vamos a los años de 1937, donde Claudio Shannon sugirió, dice que podían usarse sistemas de conmutación como en las centrales telefónicas. Idea fundamental para la creación de la primera computadora, claro que sí. Si ustedes pueden ver el sistema esquemático de una red de comunicación, donde tenemos la fuente de información, el transmisor, la señal que se recibe, el receptor y el destino. Es decir, que viene, pasa por una empresa o por un centro de cómputo, luego del centro de cómputo pasa por el receptor y el destino a quién lo va a escuchar, ¿verdad? Eso es literalmente el esquema de comunicación. Quizás usted, ¿a la quién no va a pensar esto? Bueno, usted dirá quién lo va a pensar, pero él pasó años en poder preguntarse la fuente de información, el transistor, la señal que recibe, receptor y destino, pero el destino del mensaje. Él pasó años pensando esto. Así como usted piensa que si le quieren o no lo quieren, ¿verdad? Entonces, de esa manera él pasó pensando este diagrama para que funcionara y para que esto se aplicara en una computadora, ¿verdad? Vamos a continuar. Pasemos entonces a algo muy conocido, y esto sí, no sé usted cómo lo tomará, pero esto está cañón ustedes, porque vean qué es lo que dice. Computador de Colossus. En 1943, mucho oído, por favor, acá hay mucho ojo, un equipo de expertos del ejército británico dirigido por Alan Turing, escuchen, Alan Turing construyó a Colossus, una computadora que permitía descifrar, dice, en pocos segundos automáticamente los mensajes secretos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en 1943. ¡Wow! Acá sí está, así como los de hoy en día, ¿verdad? Los anónimos, quienes descifran, entran a las redes sociales, sacan información del gobierno, de alguna persona importante y lo sacan a la luz. ¿Qué hizo Alan Turing? Hizo lo mismo. Quiso sacar información por medio de una computadora Colossus, descifró todos esos mensajes de los nazis para que ellos cayeran. Y eso fue la Segunda Guerra Mundial, ¿ven? Entonces todo esto tiene concordancia, ¿verdad? Imagínese usted qué carga llevaba Alan Turing. Primera computadora electromagnética. 1944, creada por profesor Howard Heiken y construido por IBM. Pesaba 2 toneladas y se basaba en la máquina analítica de Charlie Bay, y tenía funcionamiento electromagnético. La programación consistía en interruptores rotatorios de 10 posiciones. Esto es una de las computadoras, usted puede ver ahí en la parte izquierda, una de las computadoras construida por IBM, siempre y cuando llevando el concepto de Charlie Bay, ¿verdad? Pero en este caso, ahora trabajaba no como una máquina analítica, sino electromagnética, ¿verdad?
Continuamos con la ENIAC 1. La ENIAC 1, 1947, fabricada por John Maichui, ¿sí? De Pensilvania. Esto dice que esta estaba basada en 18,000 válvulas de vacío. Dice que estaba basada en 18,000 válvulas de vacío. El sistema de funcionamiento consistía en programar código máquina las operaciones que realizaban con los datos que eran almacenados en las válvulas de vacío. ¿De acuerdo? Entonces acá, imagínese usted una válvula. Si usted tiene de esos focos todavía amarillos, ¿sí? Eran en la casa. De esa manera eran las válvulas donde se almacenaban esa información. Imagínese usted, pero al guardar información, esto calentaba, generaba mucho calor. Imagínese usted, estar alrededor de 18,000 válvulas de vacío. Era un calor enorme. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. 1948, invención del primer transistor. Tenemos acá la invención del primer transistor, ¿de acuerdo? Y que fue en los años de 1948. Y usted preguntará, ¿qué tiene que ver programación con este transistor? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque acá surge la evolución de todo esto, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que para poder ejecutar un programa necesitamos primero de un hardware, ¿de acuerdo? Entonces, el transistor es un dispositivo electrónico que hizo modelizar, ¿sí? Dio lo moderno a cada uno de los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Ustedes pueden ver únicamente, tenemos un dispositivo de no sé de qué tipo de metal, de tipo de material sería, ¿verdad? Pero vemos que acá es un transistor que genera información y transforma energía, ¿de acuerdo? Vemos el siguiente. Desarrollo del lenguaje ensamblador. Hablemos del lenguaje ensamblador. Dice que en 1950 es un lenguaje de programación de bajo nivel basado en la representación de código de máquina binario. El ensamblador realizada es la traducción del código máquina, en pocas palabras. Acá el código, el ensamblador es el que traducía el código máquina. Él se encargaba de traducir. Acá usted puede ver claramente, que en esta parte donde dice, hola, este es un blog, ¿sí? Un programa, perdón, hecho en el ensambler para la Wikipedia. Este texto que usted ve acá, esto se transforma en código, desde código máquina, que es lo que usted ve acá en azul, y lo transforma en ensamblador, que son estos números que usted ve en color rojo. Eso es. Entonces, usted lo escribe, hola, este es un programa y todo esto, pero la máquina lo lee con ese código que usted ve en color azul. Luego la máquina envía al ensamblaje o al ensamblador con códigos pero más estrictos, que son códigos de números. Usted puede ver números y letras. Así es como lee toda la información una computadora. Vamos y seguimos con la siguiente, ENIAC. Tenemos 1953, un ENIAC, que es una de las computadoras utilizando el transistor, ¿verdad? Como también tenemos un RAMAC, que es un poquito más potente con un transistor, pero acá ya hace lectura de discos duros. Los discos duros, recuerden que es la unidad de almacenamiento, ¿verdad? Tenemos la siguiente, que es, ya empezamos a hablar acá de lenguajes de programación. Entre ellos tenemos el lenguaje de Fortran. Es el lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza principalmente para el cálculo numérico y para la computadora científica creada por IBM. Creación de un lenguaje Lisp, 1958, especificado originalmente en 1958 por John Markty y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El Lisp, el segundo más viejo lenguaje de programación de alto nivel. Es uno de los programas, ¿verdad? Ahí usted puede ver con la figura cómo es este lenguaje de programación. Siguiente, circuito integrado. Ya hemos hablado de un circuito integrado. Dice que en 1959 el circuito integrado, creado por Texas Instruments, permitió reducir el tamaño de las computadoras, ya que en una pequeña pastilla de silicio se podían incluir grandes cantidades de transistores. Es decir, que en eso que usted ve, esos cuadritos que usted ve negros, están incluidos un montón o varios transistores para poder almacenar información, ¿de acuerdo? Continuamos y vemos acá
COBOL, que en 1960 es un lenguaje de programación de alto nivel que utilizó principalmente para el cálculo numérico y para la computadora científica creada por IBM. Creo que me pasé. Vemos Snowball, que es lenguaje simbólico orientado en texto. Es un lenguaje de programación de computadoras de muy alto nivel. Fue uno más de los lenguajes orientados en cadenas de texto. Ahí claramente nos dice, ¿verdad? Programación en BASIC. 1964 fue diseñado por John Kamey, y me ahorro las palabras. Es un lenguaje de programación de alto nivel también, ¿de acuerdo? Tenemos el microprocesador. Ahí tenemos nosotros Intel desarrollado en el primer microprocesador, ¿de acuerdo? Tenemos el siguiente. Tenemos por acá el teclado, dice. Esto ya es algo más común, ¿verdad? Y nos dice que el teclado fue creado en 1964, igualmente el mouse y la pantalla, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De los circuitos integrados, ¿de acuerdo? Circuitos integrados. Vemos el siguiente. ARPANET. ARPANET es una de las industrias militares, es uno de los planteles quienes inventaron el Internet. ¿De acuerdo? Si usted quiere empaparse más de esta información, únicamente busque ARPANET en Internet y se va a dar cuenta que ellos fueron los primeros que inventaron el Internet o tuvieron la idea de ello, ¿verdad? Pascal. 1970 es un lenguaje de programación desarrollado por un profesor de suizo, ¿sí? Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. Sin embargo, con el tiempo su utilización fue gran uso para herramientas de todo tipo. Él únicamente quiso crear una aplicación para sus alumnos, pero fue tan famoso ese lenguaje que yo también lo utilicé para poder aprender. ¿De acuerdo? Lenguajes de programación C, 1972, es el lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis en los laboratorios de Bain, ¿sí? Como evolución de un anterior lenguaje B. Se trata de un lenguaje débilmente tipicado de medio nivel, pero con muchas características de bajo nivel. Es decir, que es muy potente. Entra directamente al código máquina para poder ser evaluado esto, ¿verdad? ¿Seguimos? Microsoft, que ya sabemos que es una industria fundada por Bill Gates, ¿verdad? Y Paul Allen, ¿de acuerdo? Tenemos en la primera Apple, que es creado directamente por Steve Jobs, que es en un garage, ya obviamente nace esto de lo Apple, ¿verdad? Lamentablemente lo que hace Steve Jobs es robarle a otras personas, ¿verdad? Roba las ideas y él las plasma y él las publica. Así es como trabajaba Apple, ¿verdad? Sistema operativo MS2, que es el primer sistema operativo. Acá pueden ustedes ver cómo se veían los primeros sistemas operativos. Esto ya utilizaba un microprocesador Intel, es ordenado por el usuario, ¿verdad? Entonces ya es un poquito más avanzado. Luego vamos y hablemos un poco de sistemas operativos de Windows, del lenguaje HTML, que este es un lenguaje de hipertexto únicamente, ¿sí? Tenemos tenemos un sistema operativo Linux del Pingüino, ¿verdad? 1991. Y lenguaje de programación, lo que es Java. Es el lenguaje de programación interpretado dialecto al estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos basado en prototipos imperativos, nivelmente tipado y dinámico, diseñado por Netscape Communication por Mozilla y Foundation, ¿de acuerdo? Esto es uno de los lenguajes más altos hoy en día. Bueno, yo creo que hasta acá lo estaría dejando el día de hoy, ¿de acuerdo? Voy a retroceder, ¿de acuerdo? Los dejamos hasta acá en Historia de Programación y en la siguiente clase estaríamos ampliando más sobre el lenguaje máquina, ¿de acuerdo? Yo creo que sí quedó duda sobre esto y lo estaríamos ampliando en la siguiente clase, así que yo lo estaría dejando hasta aquí, deseándoles feliz día, cuídense mucho y en cualquier momento, por favor, hay que aplicarse gel y utilizar la mascarilla correctamente, ¿de acuerdo? Y nos estaríamos viendo en una próxima clase. Desde ya, buen fin de semana, cuídense mucho. Hasta luego, ¿de acuerdo?